absolutamente independiente de cualquier consideración sobre la cuestión religiosa. Es un dato objetivo de la realidad. Y una construcción de poder que también, en el caso del Papa Francisco, está asociado a una concepción. Porque, por aquello que decía que hacer de uno sobre sus circunstancias, Jorge Mario Bergoglio es hijo de la Argentina, de las circunstancias de la Argentina y de las circunstancias de la Argentina y del peronismo en la Argentina en la década del 70. Bergoglio asume la condición de provincial de la Compañía de Jesús en la Argentina el 31 de julio de 1973, teniendo 36 años. Esto es 18 días después de la renuncia de Héctor Cámpora a la presidencia de la República y en el momento culminante del conflicto político entre Perón y la revolución de Montoneros. Importa esta analogía por lo que viene después. En paralelo, en la Iglesia latinoamericana surgía una corriente vinculada a la teología de la liberación, aunque no era toda la teología de la liberación, que planteaba el socialismo y la lucha armada como la forma de realización del mensaje evangélico. Esto tuvo enorme importancia en muchos lugares de América Latina, enorme importancia en Argentina, en la formación de algunos de los dirigentes políticos más importantes, como Mario Femenís, Fernando Valmerina, Carlos Ramos, todos militantes de la Juventud Estudiantil Católica. Ninguno de origen marxista, de estos que estamos hablando, otros sectores. Este fenómeno, esta corriente dentro de la Iglesia Católica, también tuvo una expresión muy fuerte, particularmente fuerte, dentro de la Compañía de Jesús en la Argentina. Hoy yo hago la asociación entre el momento en que asume Bergoglio la condición de provincial y la radicalización del conflicto entre Perón y Montoneros, porque en realidad, mientras se desarrollaba este conflicto Perón-Montoneros, dentro de la Compañía de Jesús, Bergoglio encabezaba una tarea, si se quiere, de disciplina interna, tendiente a verticalizar la compañía en detrimento de esas posiciones. Esto se expresó muy claramente en el ámbito de la Universidad de El Salvador, porque claro, es un ámbito laico. No se expresaba con tanta claridad el lado interno de la compañía, que la cosa naturalmente es mucho más cerrada. Pero en la Universidad de El Salvador es cuando Bergoglio le traslada la construcción, saca la construcción de la Universidad de la Compañía de Jesús a una asociación civil y se la otorga a un grupo de laicos que comienza a desarrollar toda una reorientación dentro de la universidad en detrimento de esas posiciones que se estaban desarrollando hasta ese momento. Y eso está en el origen de muchas de las calumnias que escuchamos después contra el Papa en los últimos 10 años. Producto precisamente de los sectores que se vieron en aquel momento marginados en simultáneo, vuelvo a decir, con el conflicto Perón-Montoneros. Tan en simultáneo que en realidad había obvios vasos comunicantes entre el sector de la Iglesia, este sector de la teología de la liberación, y algunas de las sociedades armadas de la Argentina, particularmente Montoneros. Decimos esto porque, si bien esto tiene que ver con el pasado lejano, también se exhibió en el presente cercano, cuando desde determinados sectores, tipo Horacio Rodríguez y compañía, se comenzó a acusar al Papa de las cosas más absurdas.
Hago esta mención no porque sea el tema central, sino porque también es cierto que Bergoglio hizo, hace no mucho tiempo, una autocrítica no a lo que él hizo, sino a cómo lo hizo. En un reportaje que precisamente en la Ciudad Católica, la revista de los jesuitas, dice: cuando yo era joven, tuve actitudes a lo mejor demasiado autoritarias. Se refería precisamente a esta depuración interna de la vida, que fue un fenómeno extremadamente conflictivo y que dejó hondas huellas hasta el punto de que después, cuando dejó de ser profesor de la orden, Bergoglio estuvo de alguna forma castigado y marginado dentro de la Compañía de Jesús durante varios años. Sin embargo, de todo esto, lo más importante no es el conflicto este. Lo más importante es que Bergoglio surge como fenómeno dentro de la Iglesia, muy emparentado con el pensamiento y la doctrina de Perón. Porque justamente desarrolló una batalla casi conjunta con Perón frente a enemigos casi idénticos en un momento crítico de la historia política argentina. Esto marcó su formación en el sentido de la lectura de Perón. Pasaron 40 años, esto es pasado. Hoy, lo decía bien Lucas, Francisco llamó Bergoglio es probablemente el principal actor político mundial. Esto tiene que ver con algo que ha pasado en el mundo, no solamente en la Argentina, mucho más en el mundo que en la Argentina, y que en términos de la ciencia política uno podría caracterizar, como se suele hacerlo, como el paso de la era del hard power a la era del soft power, el paso de la era del poder duro a la era del poder blando, porque el fin de la Guerra Fría y, digamos, el contexto en el cual se desarrolla el mundo desde entonces en adelante, a partir de la revolución tecnológica, va cambiando las condiciones de la cultura, de la sociedad y también de la política. Por eso es que hoy por hoy el prestigio, la autoridad, en el sentido de autoridad genuina, tiene un valor político más fuerte que el de las armas. Esto ayuda a entender por qué un papa puede ser un líder mundial. Lo que fue la conferencia de Yalta, en 1944, en el cual Stalin, Roosevelt y Churchill discutían la redistribución del poder mundial después de la caída del nazismo. En una discusión con Churchill, cuando Churchill decía algo sobre que el Papa tal cosa, Dios en ese caso, la pregunta de Stalin fue: ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Y efectivamente, el Papa no tenía ninguna división, eso no tiene ninguna importancia. Y Stalin tenía toda la razón del mundo. Estábamos en medio de una guerra mundial, millones de muertos, que Papa ni Papa. Ya con Juan Pablo II la historia cambió. Hoy la pregunta de Stalin tiene otra respuesta. Porque lo que cambia es la naturaleza de esas divisiones. Y ya no son los ejércitos de antes. Hay un artículo muy interesante para quien lee inglés en el último número de la revista The Economist, que es un artículo bastante agnóstico, pero interesante desde el punto de vista de la perspectiva en que está hecho, que dice que explica el éxito del Papa como el principal CEO de una multinacional en el año 2013. Y explica cómo la reestructuración de una gran compañía, en este caso la Iglesia Católica, se puede desarrollar con tanta velocidad y con tanto éxito. Y da algunas claves interesantes, acerca de cómo
el Papa se plantea como conductor de una compañía mundial, efectivamente, de una institución. Es importante marcar que en esta idea de la era de soft power se puede encontrar una lectura adicional a este asunto de la Iglesia de los pobres, que es el marco central del pontificado de Francisco. Porque en la era del hard power, quien no tenía poder duro no existía. Por lo tanto, la Iglesia Católica también necesitaba de poder duro para poder ser un actor de la política mundial, porque si no, no tenía divisiones, y Stalin tenía razón. Entonces, muchas veces, el poder temporal de la Iglesia Católica era una necesidad desde el punto de vista histórico, porque tenía que ver con su propia subsistencia en las condiciones de la época. En esta era del soft power cambian las condiciones. ¿Y qué pasa? Curiosamente, cuando la Iglesia pierde poder temporal en el sentido tradicional del término, esto es la Iglesia de los pobres, para los pobres, gana autoridad, gana prestigio, por tanto gana poder. Es decir, no es solamente acá una cuestión moral, que por supuesto lo es, también es una cuestión política y una cuestión de estrategia del poder político. O sea, una iglesia, como dice el Papa, autorreferencial, una iglesia que defiende en primer lugar sus prerrogativas, no es más una iglesia poderosa, es una iglesia falsamente poderosa. Pudo ser así alguna vez, hace mucho que ya no. En cambio, una iglesia liviana de equipaje, por así decirlo, con capacidad para ganar autoridad y prestigio en el mundo, es una iglesia más poderosa que la otra. El problema es qué idea se tiene del poder. Si se entiende como poder la cuestión del privilegio, entonces, claro, es otra historia. Pero si se entiende por poder lo que el término refleja desde Maquiavelo en adelante, que es la capacidad de hacer, la capacidad de transformar la realidad, lo cierto es que esa visión de la Iglesia de los pobres también tiene que ver con una estrategia de poder de la Iglesia Católica en el mundo de hoy. Paro acá, bueno, si no, eso no termina más.